Vamos al Señor en oración. Padre, vengo ante ti en el nombre de tu Hijo, Jesús. Y te alabo por tu presencia, por tu bondad, por tu sonrisa, favor. Gracia abundante para el principal de los pecadores, tu misericordia, una buena porción de tu espíritu. Padre, tú me conoces. Conoces mis grandes limitaciones. Me has enseñado a confiar en ti, oh Dios. Señor, te alabo. Te amo. Te adoro. Oh Dios, que toda lengua guarde silencio. Que tu presencia esté con nosotros. Tu presencia, real y permanente. Vivificante, cambiándolo todo a su paso. Dios, ayúdanos. Y ayúdanos, Señor, de tal manera que los hombres sepan que hemos sido ayudados. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre me resulta muy difícil llegar a un lugar como este. No encajo realmente. Me siento más cómodo en la selva o en el campo misionero. Y no lo digo como un desaire. Me siento más cómodo, de hecho, en grandes iglesias llenas de personas que se han reunido en el nombre de Jesús pero que no lo conocen. Estoy aquí hoy, bueno, el hermano Riddle probablemente ha olvidado más de lo que yo he aprendido. Algunos de ustedes están mejor leídos que yo. ¿Saben más? ¿Qué puedo decirles? ¿Pero puedo preguntarles esto? ¿Cuánto oraron esta mañana? ¿Cuánto tiempo permanecen ante el trono de Dios cada día? Hay algo que me asusta acerca de este resurgimiento de la gracia soberana, bíblica, puritana y reformada. Oh, amo la doctrina. Nos regocijamos en la doctrina puritana. ¿Nos regocijamos en la piedad puritana? Conocemos la experiencia de David Branner. Hemos clamado toda la noche en la nieve, en el bosque, exponiéndonos a los elementos o a cualquier cosa que sea requerida. ¿Creemos aún que la presencia de Dios puede entrar en un lugar y postrar a cada persona? ¿Conocemos el poder del Espíritu Santo? Conocemos la presencia de Dios de tal manera que parece literalmente desintegrarnos y luego volvernos a armar. Oh, queridos hermanos, hay tanto que hacer en este mundo, y el poder de la carne no lo logrará, y el poder del intelecto no logrará lo que debe hacerse. Es el poder del Dios viviente, y no entiendo el misterio. No puedo defender la razón. Pero sé esto, que aparte de la oración perseverante, duradera, creyente, estamos tan muertos como un picaporte. Con toda nuestra doctrina. ¿Cuánto necesito a Dios? A veces siento que no puedo respirar a menos que lo tenga a Él. Algunos de ustedes saben, y tal vez lo han olvidado, recuerdan esos tiempos de permanecer en su presencia. Y sabían que Dios estaba allí, no solo porque una doctrina les decía que Él era omnipresente, sino porque su presencia se manifestaba en esa habitación con ustedes. Una vez que eso toca tu vida, no puedes vivir sin ello. No estoy hablando de alguna experiencia carismática. No estoy hablando de algo que fuera ajeno a los padres teológicos que más amamos y honramos. Lean a Edwards. Lean a Branner. Lean a mi querido Charles Spurgeon. Lean a Flavel. Tenemos la Escritura y debemos ser sabios en ella. Nuestro pueblo perece por falta de conocimiento. Ustedes lo saben. Pero el conocimiento en este libro es sobrenatural, ¿no es así? No viene necesariamente por el forcejeo de la razón. También viene por la revelación de Dios. Y eso es un asunto espiritual. Nuestro pueblo perece por falta de conocimiento. Necesitan la palabra de Dios, pero necesitan que el Espíritu de Dios la revele.
Necesitan que el Espíritu de Dios toque nuestras bocas, toque nuestros corazones, toque nuestras vidas como predicadores, como pastores. No podemos vivir sin esto o que algunos de ustedes se aparten y vayan al bosque y no regresen por una semana. Que suban a una de estas montañas y recojan piedras del suelo para lanzarlas al cielo y digan: no me rendiré en esta lucha hasta que toques mi vida, hasta que me cambies, hasta que haya algo de Dios en mí. Estoy tan cansado de las palabras. Sí, las palabras son preciosas, pero sin el Espíritu de Dios. O conocerle. Hermanos, a veces he dicho en broma que cuando un testigo de Jehová toca a mi puerta y dice: somos testigos de Jehová. Yo abro la puerta y les digo: bueno, entren. Yo también lo soy. Y les dejo hablar durante unos 10 minutos y luego les digo: no son testigos de Jehová. ¿Están mintiendo acerca de Jehová por qué lo hago de esa manera? Porque escuché a un hombre hace años decir: no permitiré que un culto me robe mi nombre, mi herencia. Ahora, tampoco permitiré que los predicadores y evangelistas de la televisión, muchos de ellos herejes, ni los movimientos, me roben al Espíritu Santo. No le temeré. No entregaré mi herencia ni mi manto como hombre de Dios porque otras personas hablen falsamente sobre el Espíritu de Dios y su poder en sus vidas. No lo haré. Tengo un libro aquí. Y en este libro está el libro de los Hechos. Y veo en ese libro grandes obras de Dios. No son los hechos de los hombres, son los hechos de Dios a través de los hombres. Y veo cosas que aparentemente Cristo vio que sus hombres necesitaban. ¿Se dan cuenta? Lo vieron resucitado y, sin embargo, algunos aún dudaron. Aún tenían miedo. Y no. Fue hasta que el poderoso viento del Espíritu de Dios sopló sobre ellos y fue derramado sobre ellos que pudieron pararse y dar testimonio de esta palabra y de Cristo. No hay absolutamente nada que se les niegue a los amados de Dios, a los amados de Cristo. No hay bendición espiritual que se les retenga. No hay medida de su presencia que Él les niegue, pero no tienen por qué no piden. Oh, querido, qué banquete. Qué cornucopia. Qué mar de gozo en su presencia y de poder para ministrar como si fueran llevados por otro. Y tengan mucho cuidado. Aunque creo que estoy diciendo algo único, algunos de ustedes están tan preocupados y dirán al salir de este edificio: bueno, ni siquiera abrió su Biblia hasta los primeros 15 minutos. ¿No pueden escuchar que Dios está hablando? Se les están diciendo cosas bíblicas en este momento. Predicador, hermano, no soy un gran teólogo. Sistemático. Conozco mis limitaciones. No soy un erudito. No estaré de pie en seminarios, y aprecio mucho a los hombres que lo hacen. Si no fuera por ellos, no sé hacia dónde habría ido la dirección de mi vida. Necesito tanto a los hombres brillantes. No soy uno de ellos, pero lo que puedo decirles es que toda mi vida he sido necesitado, débil, lento y temeroso, pero eso me ha llevado a correr hacia Él. Y al correr hacia Él, hay tanta gloria. Hay tanto poder. Hay tanta vida. Ven, no solo necesitan pensamiento correcto. Para que los hombres siquiera puedan captar con su mente, debe ser algo como lo de Ezequiel. ¿Pueden vivir estos huesos muertos? Ven, debemos ser eruditos, pero debemos ser profetas. No debemos ser hombres de negocios ni administradores. Debemos tener el poder del Dios viviente sobre nosotros. Y cuando proclamamos la palabra, estamos proclamando palabras a hombres muertos.
Y debe ser el Espíritu del Dios viviente quien venga y los resucite de entre los muertos. Y luego, cuando son resucitados de entre los muertos, aún no son maduros. Necesitan que Cristo se forme en ellos. Necesitan alcanzar la plena estatura de Cristo, y eso requiere conocimiento. Nuevamente, nuestro pueblo perece por falta de conocimiento, pero, oh mi querido Dios, levanta tus pantalones y muéstrame tus rodillas. ¿No era Pablo un intercesor? ¿No lo era? Oh, querido hermano, escúchame. No hay nada imposible en la oración. No hay nada imposible. Tantos creyentes tienen pecados que los atormentan en su vida y piensan que literalmente así será siempre. Tan contentos con la esclavitud, en lugar de ir de rodillas y clamar a Dios hasta que sean liberados de ese pecado. Pastores, predicamos y predicamos y predicamos y predicamos, pero, ¿dónde está la demostración de poder? Sí, los hombres cambian a través de la predicación. Pero, ¿alguna vez han visto a los hombres cambiar a través de su vida de oración? ¿Alguna vez han identificado en silencio a unos pocos hombres para enfocar su vida de oración en ellos, para arrodillarse y luchar, y luchar, y luchar hasta que Cristo se forme en ellos? Y han visto una madurez, un resplandor y una vida que es absolutamente inexplicable aparte del poder del Dios viviente. La mayoría de los ministros hoy en día han vendido su ministerio a la Quinta Avenida y al marketing y a modelos de iglesia culturalmente sensibles basados en negocios. Es absolutamente patético. Pero no vendan su ministerio a la mera erudición. Ustedes son hombres de Dios, lo que supone que habitan con Él en oración secreta. Oración secreta. Oración secreta. ¿Es la presencia de Dios una realidad en su vida? Incluso esa declaración hace temblar y temer a algunos de ustedes. ¿Se desviará de nuestra línea? ¿Está demasiado inclinado a la experiencia? Nuevamente, regresen y lean esos libros antiguos suyos. Encuentren a esos hombres. Oh, hermanos, somos más que administradores. Somos más que simples eruditos. Somos hombres que habitan en la presencia del Altísimo. Cada conflicto en su vida, cada quebrantamiento en su cuerpo tiene un propósito, enviarlos de rodillas. Cada conflicto. Cada batalla. Hoy, no hay batalla librada en este púlpito. Fue librada esta mañana a las 5 en punto. No se lucha aquí. Se lucha en la oración. Se gana en la oración. La obra se realiza en la oración. La obra se realiza en la oración. Pasemos un momento al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Y les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hoy en día escucho con mucha frecuencia, incluso entre ministros, que dicen, bueno, realmente no tengo un tiempo específico para orar. Simplemente oro todo el tiempo. No les creo. Porque he aprendido que practicar la presencia de Dios y practicar la oración es una disciplina aprendida. Viene de permanecer con tu Dios. ¿Qué otra cosa querrías hacer? ¿Qué mayor privilegio se te ha concedido que permanecer con Dios? Adorarle, clamar a Él, comunicarte con Él. Dices, debemos orar todo el tiempo. Pero, ¿cómo aprendemos a practicar la presencia de Dios? ¿Cómo aprendemos a orar? ¿Todo el tiempo? Les sugiero que es mediante la disciplina de una vida de oración separada, de levantarse temprano por la mañana, antes del día. Y he llegado a creer que, en esta lucha por la piedad, una de las mejores cosas para mí es descubrir lo que mi carne más odia y hacerlo primero antes de debilitarme o distraerme. Levantarme por la mañana y les diré esto, mi carne odia la
Oración más que el estudio de la Biblia, porque el estudio de la Biblia puede usarse para mi gloria. Puedo saber más que otros. Puedo hablar mejor que otros. Si estudio bien, podré hablar en conferencias. Pero nadie sabrá sobre mi vida de oración. No ganaré nada de los hombres, pero ganaré mucho de Dios. Mi carne odia la oración. Otra cosa, solo para ustedes, jóvenes ministros, nunca debemos estar ansiosos. Es curioso para mí que hombres que creen tanto en la soberanía de Dios estén ansiosos. Pero a veces me despierto por la mañana ansioso. El diablo usa esas cosas como distracciones. Puede ser algo imaginario que me cause ansiedad. Puede ser solo un pequeño problema, pero empieza a roer mi mente. Entonces, ¿qué hago primero por la mañana? Filipenses 4, no estén ansiosos por nada. Así que, ¿qué debo hacer? Tomar ese pensamiento ansioso, lo que sea, y llevarlo inmediatamente a Dios, despejando mi mente de toda ansiedad. Ahora estoy delante de un Dios soberano y estoy plenamente convencido de ello. Y luego, orar. Orar, ¿por qué? Orar por todo. Por todo. Por todo. Hermanos, hay un sentido en la predicación donde casi parece como si no supieras hacia dónde te están arrastrando. Ahora. Bien, no estoy diciendo que no debamos ser expositores. Necesitamos ser mejores expositores. Yo necesito ser un mejor expositor. Pero puedes tener cada T cruzada, cada I punteada, y no hay poder. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Han visto hombres hablar elocuentemente, y sin embargo, su alma no fue elevada. Nada se resolvió en cuanto a su conciencia. Él enseñó una parábola específicamente para hacer saber a los hombres que siempre debían orar. Una parábola está construida en torno a esto con un propósito, que siempre oremos. Y el Señor no está predicando algo que no practicaba. El Dios encarnado era un hombre de oración. No es asombroso que nadie se acercara a Jesús diciendo, Jesús, enséñanos a predicar. No dijeron, Jesús, enséñanos a caminar sobre el agua. Pero sí dijeron, Señor, enséñanos a orar. Tantas personas dicen, oh, si pudiera hacer cualquier cosa, sería ver a Pablo predicando en el Areópago. Si pudiera hacer cualquier cosa, sería ver a mi Señor intercediendo. Vería a mi Señor intercediendo. Juan Calvino dijo que el corazón del hombre era una fábrica de ídolos. Podemos hacer de la erudición un ídolo. Podemos hacer de la predicación expositiva un ídolo. Aunque estas cosas son cosas que debemos valorar, comparadas con él son basura. La presencia de Cristo, el poder de Cristo. Entonces, él dice en el versículo 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Él nos está presentando a una persona que es el antitipo de Dios. Es decir, comparado con Dios, está completamente en el extremo opuesto del espectro, ¿no es así? No teme a Dios. No respeta a los hombres. No hay virtud en él. Pueden imaginar a este hombre, un hombre avaro, mezquino, con un espíritu estrecho y un corazón pequeño, consumido por sí mismo y la autopromoción. Y había una viuda en esa ciudad. Ahora, por favor entiendan, las viudas en ese tiempo, como aún en algunos lugares del tercer mundo, eran las personas más desamparadas, indefensas y destituidas en la faz de la tierra. No hay nadie tan desamparado como ella, excepto tal vez su hijo. No tiene ayuda, no tiene poder económico, no tiene poder social, no
Tiene poder político, no tiene ningún poder. Si muere en la calle, la única palabra del público será, ¿cómo hacemos para quitar su cuerpo de aquí? Si muere en la calle, la única preocupación del público sería, ¿cómo hacemos para remover su cuerpo de aquí y no tener que ver su cadáver en descomposición? No tiene nada. Entonces dice, había una viuda en esa ciudad, y ella venía a él diciendo, hazme justicia contra mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Literalmente, me golpeará bajo el ojo. Es un término que se usa cuando dos boxeadores están peleando y uno golpea al otro hasta casi matarlo, dejando al oponente magullado. Esta mujer es tenaz. Absolutamente tenaz. Y la única razón por la que este hombre avaro y horrible cede ante ella es porque sigue viniendo. Sigue viniendo. Sigue viniendo. No puede soportarlo más. Ella lucha con él. Versículo 6. Y el Señor dijo, oigan lo que dijo el juez injusto. Ahora él nos dirá exactamente de qué trata toda esta parábola. Muchas veces las personas se confunden con las parábolas porque buscan significados en cada pequeño detalle. Pero una parábola, aunque puede enseñar muchas cosas, siempre se da para transmitir una verdad central. Y él está a punto de revelárnosla. Él dice, y el Señor dijo, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Una de las cosas que más aprecio de Charles Spurgeon es que era sólidamente, como diríamos hoy, un hombre de gracia soberana, reformado. De la Confesión de 1689. Él estaba justo en medio de ello. Pero cuando Spurgeon llegaba a un texto, simplemente predicaba el texto. No trataba de reconciliarlo con otra doctrina para supuestamente proteger esa doctrina. Es como tratar de proteger nuestra doctrina de las Escrituras. Escuchen, creo que Dios es absolutamente soberano sobre absolutamente todo, y lo decretó antes de la fundación del mundo. Y esa creencia me ha causado más problemas que cualquier otra cosa. Pero sé que es escritural. Y al mismo tiempo, sé que no tengo porque no pido, y no puedo explicarlo, y no he sido llamado a explicarlo. Junto con tantas otras grandes doctrinas de las Escrituras, en lugar de pasar mis pocos años en este planeta tratando de reconciliar todo en mi mente, preferiría ser obediente a las verdades simples. Aferrarme a un Dios soberano, fuera de él cual no hay esperanza para el hombre, el universo o toda la creación. Me aferraré a eso. Es mi seguridad, mi fortaleza y el único medio que tengo para saber que la oración puede ser respondida. Y aún, en este gran misterio que va mucho más allá de mi mente, se me dice que no tengo porque no pido. Se me dice que haga ante mi Dios lo que esta viuda hizo ante este hombre terriblemente injusto. Jacob luchó con Dios, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Hay algo en la manera en que Dios se deleita en ese tipo de fe. Hay algo en la forma en que Dios se regocija al luchar con su pueblo, con un hombre, una mujer o un niño que realmente cree lo suficiente como para pedir. Y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Y dice en el versículo 8, os digo que les hará justicia prontamente. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora les digo que Él les hará justicia prontamente. Y, sin embargo, cuando vamos al libro de los Salmos, donde sí quieren aprender a orar, comiencen con el Señor Jesús,
luego vayan a los Salmos y al apóstol Pablo, aprenderán a orar. Pero cuando vamos al libro de los Salmos, descubrimos algo que parece contradecir esto. Dice que el Señor responderá pronto. El Señor librará pronto. Y, sin embargo, cuando vamos al libro de los Salmos, vemos que David está esperando día y noche. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Es el clamor de David, el clamor de los profetas. Y hay esta espera, esta perseverancia, este luchar, este perseverar en oración. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo sé, y todos ustedes lo saben. Cuán común es esto en las Escrituras y cuán común ha ocurrido en sus propias vidas. Claman a Dios. Le claman, y hay demora. Perseveran, y hay demora. Y siguen clamando a Dios, demora tras demora. Tras demora. Pero cuando Él se mueve, el asunto se resuelve en cuestión de segundos. Como en la batalla de Madián, asociada con la venida del Mesías, en esa batalla, no levantan un dedo. Ni siquiera encienden una antorcha. Ni siquiera rompen un cántaro, y la batalla se gana. ¿Por qué se mueve tan rápidamente? Les diré por qué. Para que ningún hombre pueda jactarse de que es obra suya o, especialmente, de alguna coincidencia. Esto es muy importante para los jóvenes. Aprendan esta lección. Cuando ven una liberación sobrenatural y milagrosa, obrada por la mano de Dios a través de la oración, cuando ocurre, creerán. Lo verán. Sabrán que fue Dios y se regocijarán en ello. Pero luego, no al día siguiente, no incluso la semana siguiente, probablemente ni siquiera el mes siguiente, pero dentro de 1 año o 2, esto sucederá, el engañador vendrá y les insinuará, ¿sabes? Cuando eras joven, pensabas que Dios hacía algo milagroso, pero todo puede explicarse por medios naturales. ¿Alguna vez han visto que eso suceda? Ven a Dios obrar un gran milagro entre ustedes, y luego, Él siempre espera porque es tan astuto. Unos años después, comienza a convencerlos de que eso fue solo un celo juvenil, fanatismo, todo explicado naturalmente. Por eso, cuando Dios realizaba grandes actos de liberación para Israel, les decía, amontonen un montón de piedras. Escriban la historia. Nunca, nunca, nunca lo olviden. El ladrón viene a robar incluso el testimonio de Dios de nosotros. Algunos de ustedes han estado en el ministerio más tiempo del que yo he estado vivo. Conocen las grandes obras de Dios. Y algunos de ustedes las han olvidado y necesitan regresar, recordar y recordar, para que la próxima vez que se requiera una liberación, sepan que sirven a un Dios que libera a los hombres, que libera a su pueblo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Quizás se refiera a la fe cristiana. Quizás a este tipo de fe que persevera. ¿La hallará en la tierra? No quiero ser demasiado dramático ni leer algo en el texto, pero es casi como si en este momento, la disposición o actitud de nuestro Señor cambiara. Es casi como si estuviera diciendo, escúchenme, hombres. Escúchenme. Les he traído a la comunión con un Dios que responde a la oración. Pidan cualquier cosa en mi nombre, y Él lo hará. Se detiene por un momento, pensativo, y dice, pero, cuando regrese, ¿alguien creerá lo que he dicho? ¿Creerán ustedes? Puedo decirles cuánto creen por cuanto piden. ¿Cuánto perseveran? Hombres, ¿no es cierto en sus propias vidas que han luchado en la carne y han trabajado y han sido sinceros y han luchado y luchado y luchado con sus propias fuerzas y no han logrado nada? Y finalmente, llevados a la oración, se requirió tan poca oración, de hecho, para que el asunto se resolviera. Bueno, lo último que queda,
La única opción que tenemos ahora es orar. ¡Qué declaración blasfema y sucia! ¿Acuden al armario esperando? ¿Esperan ustedes? ¿Piden esperando? Ahora, hay un problema que quiero abordar, y lo siento mucho. De hecho, iba a predicar sobre 1 Corintios 15, pero quiero que vayamos por un momento al capítulo 11 de Hebreos. Quiero resolver algo. Al menos en mi fe infantil y en mi manera sencilla de pensar, esto se ha resuelto en mi mente. Hebreos 11, 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este texto es digno de libros, se podrían escribir varios libros sobre él. De hecho, se han escrito. Pero es tan sabio. Porque nos lleva a hacer esta pregunta. ¿Cómo puedo tener certeza de lo que espero y cómo puedo tener convicción de lo que no he visto? Porque todos ustedes, con razón, temen a la gran mayoría de hoy en día, de aquellos que afirman ser de Cristo y presumen de Él. Están demandando, presumiendo y garantizando cosas que no tienen derecho a garantizar. Lo sabemos. Pero a veces digo esto, creo que los carismáticos creen en cosas que Dios nunca ha prometido. Los reformados ni siquiera creen en lo que Él sí ha prometido. De nuevo, hermanos, podría venir aquí. No sería útil para ustedes que yo hiciera algún tratado teológico. Saben más que yo. Así que solo soporten esto por un momento. Tal vez esto es lo que necesitan escuchar. ¿Saben? Descubrí hace varios años, escucho a veces a hombres como John Piper, y leo. Ian Murray es mi favorito entre los hombres modernos. Y amo a John Flavel, su primer volumen, y Spurgeon es mi favorito de todos los tiempos. Pero, ¿saben qué? Después de un tiempo, comienzan a descubrir algo. Realmente no estoy descubriendo nada realmente nuevo. Aunque estos hombres lo digan de una manera tan grandiosa. Pero saben, estuve en una conferencia hace unos años y antes de que yo hablara, pidieron a 6 nuevos conversos que subieran y compartieran sus testimonios. Habían sido salvos durante 6 meses a un año. Y cuando subieron, no aprendí nada nuevo, pero recordé tantas cosas que había olvidado. Su celo, su fe infantil, su pasión. Sí, a veces veían a Dios. Como aquellos que ven animales en las nubes, animales que no están allí. Sí, a veces hacían toda clase de cosas tontas. Pero, ¿no fueron esos tiempos maravillosos? Estaban creyendo en Dios. Era nuevo. Era fresco. No estaba simplemente contenido en una tesis. Era una relación vital. Tal vez por eso Dios me envió aquí hoy. Para que alguien, más parecido a un nuevo creyente, les hable a ustedes que saben mucho más. Para volver. Para regresar. No tengo miedo de cometer errores en mi vida de oración porque sirvo a un Dios de gracia. Esto es asombroso acerca de este pasaje. Él dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos tener certeza, convicción de lo que no se ve? Solo hay una manera. La palabra de Dios. La palabra del Dios viviente, la Biblia. Mi cuerpo duele la mayor parte del tiempo. Mi mano derecha ahora mismo está entumecida. Tengo problemas en mi columna y mi cuello. Y durante años, el Señor no me ha sanado, ni supongo que quiero que lo haga. Se ha cosechado tanto de mis dolencias. Tantas bendiciones. Pero nunca promete en las Escrituras sanar específicamente a Paul Washer. Él puede. Y él
sana a las personas. Pero en ese gran misterio y sabiduría de Él, no sana a todos. Y estoy contento con eso porque mi Señor sabe. Él sabe lo que necesitamos incluso antes de que se lo pidamos. Pero tengo gran certeza. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me apoyo en eso. Moriré en eso. Espero lanzarme a la eternidad sostenido por un hilo de araña. Basado en eso, sin miedo. Así que tenemos gran convicción y gran esperanza. ¿Por qué? Porque así dice el Señor. Pero ahora viene el problema, al menos en mi mente. Entonces, Señor, ¿cómo oro por alguien que está enfermo? ¿Cómo hago? ¿Eso con fe? ¿Cómo oro por ciertas cosas que mi corazón y mi mente renovados desean? ¿Cómo sé qué pedir en oración? Porque hay muchas cosas que no están específicamente prometidas en este libro. Ahora, sé lo que muchos han escuchado, un cliché que no me gusta. Dios siempre responde las oraciones, pero a veces la respuesta es no. No me gusta eso. No. Estoy de acuerdo con ello y creo que lleva a malentendidos. Ahora, esto es lo que quiero que vean. Por todas esas cosas que son grandes promesas en las Escrituras, hermanos. Hermanas, órenlas. Órenlas. Las promesas con respecto a lo espiritual, es decir, Efesios 1 por sí solo, oren eso para su esposa. Órenlo para su congregación. O, las características que se encuentran en 1 Timoteo 3 para un anciano o cualquier hombre maduro en la iglesia, órenlas para su pastor. Esas son cosas que sabemos que son la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo oro cuando no estoy tan seguro? Cuando no tengo una promesa específica, ¿cómo puedo orar con fe? Esta es la manera en que puedo orar con fe, y sé. Encuentra en Hebreos 11, 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Mi fe no está en que Dios hará la cosa específica que le pido. Ahora, sé que piensan que la alternativa es, sí, Él puede decir no. No, no lo creo así. Dios puede no hacer lo específico que le pido, pero Él recompensará la fe. Él hará algo. Habrá un beneficio por buscar a Dios en el asunto. Si veo a un santo que está enfermo, uno de los hombres que más admiro en este planeta ahora mismo está muriendo de cáncer de páncreas. Estoy pidiendo a Dios que sane a ese hombre. Estoy rogando a Dios que sane a ese hombre. ¿Por qué? Porque es lo que deseo. Es el deseo de mi corazón. Sí, estoy descansando en su soberanía. No, no tengo una palabra. Seguro. Pero estoy pidiendo a Dios que lo sane. Esto es lo que sé. Que si Dios no lo sana, Dios aún honrará mi oración. La recompensará. Le dará a ese hombre, debido a mis oraciones, algo más importante que necesita. Dios siempre recompensa la oración hecha con fe. Y ven, puedo ir a Dios sin entender realmente si esto es su voluntad específica. Puedo no saber cómo estoy haciendo mi petición, si está alineada perfectamente con su plan. Pero puedo saber esto, incluso si estoy desviado, incluso si lo que deseo no es lo que Él dará, sé que Dios recompensará. Se tomarán decisiones en los cielos. Habrá acciones. Y habrá beneficios por buscar su rostro. Así que ahora veo esto. Dios responde a las oraciones. Siempre es un sí. Puede que no haga, en su sabiduría, lo que estoy pidiendo, pero sí. Confío en Él, si confío en Él, sé que Él es galardonador de los que lo buscan.
Dios, vengo a ti. Estamos comenzando una iglesia en Radford. Dios, vengo a ti. He orado para que levantes ancianos. He orado sobre esto. Realmente no sé qué debería venir primero. No sé cómo manejar esta situación. Señor, solo sé que me planto en tu puerta. Miro hacia ti y me quedo aquí. Incluso si no sé específicamente qué pedirte, me quedo aquí como señal de que dependo completamente de ti y creo que, aunque no sé qué pedir, tú eres el galardonador de los que te buscan. Oh, hermanos, hay tanto consuelo y poder en esto. Ahora ven cómo luchar y batallar con Dios, y aún así tener plena confianza en su soberanía, hermanos. Hay John Piper, hay John MacArthur y todas estas personas. Yo soy un hombre conocido por un sermón. Pero en la oración, saben, es tan aterrador estar aquí. Pero no es aterrador huir y permanecer a la sombra del Todopoderoso y ser cubierto bajo sus alas. Eso no lo es. Su problema no es que sean demasiado débiles. Su problema es que son demasiado fuertes. Siempre animo a los jóvenes y les digo, miren, estudien griego, estudien hebreo, estudien sistemática, estudien historia de la Iglesia, léanlos. Libros antiguos, los libros antiguos, los libros antiguos. Pero debo decirles a todos, eso no bastará. Es fundamental. Pero necesitan vida. Necesitan vida. Les parecería extraño que un hombre sintiera debilidad en sí mismo y se parara 3 o 4 días, o incluso 2 semanas, para ayunar y orar. Les parecería extraño que surgiera un problema en la iglesia, y en lugar de abordarlo de inmediato con nuestra propia sabiduría, ¿separáramos tiempo para orar, para luchar con Dios sobre el asunto? O incluso si les hacen una pregunta y deben dar una respuesta, sería extraño que dijeran, ¿puedo tener tiempo para orar? Oh, hermanos, su herencia no son tierras, no son autos ni casas lujosas. Es habitar en la corte de Dios. Sobre todo, son hombres que habitan en la corte de Dios. Dulce hora de oración, que me llama de un mundo de temor. Siempre les digo a los jóvenes que no se han entregado mucho a la oración, ¿cómo debo orar? Y les digo, oren, luchen. Hasta que puedan decir honestamente con ese himnista, dulce hora de oración, le daré al Señor mi primera hora. Dulce hora de oración. Y entonces, ven, orar es algo asombroso en el sentido de que cuanto menos oras, más difícil se vuelve orar. Pero cuanto más horas, más eres llevado en la oración. Hermanos, pueden orar hasta que piensen, ¿qué ha pasado con el tiempo? Me arrodillé a las 5. Ya son las 8:30. ¿Qué ha pasado? Oh, hermanos, por favor, dedíquense a la oración. No hay absolutamente ningún obstáculo que no pueda ser superado en la oración. No somos hombres que simplemente nos rendimos ante la oscuridad y etiquetamos esto como la soberanía de Dios, somos hombres que luchan contra la oscuridad. ¿Culparán de todo este desastre a Dios? No usen la soberanía de Dios como excusa. Somos hombres que creen en Dios. Tal vez su escatología no sea posmilenial, donde todo se vuelve más brillante y mejor. Tal vez no lo sea. Tal vez crean que las cosas se pondrán peor y peor hasta que venga Jesús. Pero déjenme decirles algo, Jesús podría regresar esta noche. Jesús podría regresar dentro de 1,000 años. No tengo una palabra sobre eso, y tampoco ustedes. Pero sepan esto. No hay ningún lugar en las Escrituras que diga que en mi vida no puedo ver países venir a Cristo. ¿Por qué no? ¿Por qué?
¿No puedo ver a la India postrada bajo un estandarte de Cristo en cada colina? Dios nunca me dijo eso. ¿Por qué debo aceptar que América se vuelva cada vez más oscura? Dios nunca me dijo eso. Tal vez no estén de acuerdo con los posmilenialistas, pero les diré algo, ¿no lograron mucho más ellos? Creían que Dios iba a hacer algo. Independientemente de su escatología, a menos que tengan una palabra de él que ninguno de nosotros conozca. Miren, plantamos nuestros pies y luchamos en oración, y luchamos en el púlpito. Eso es lo que hacemos. Esperamos que Dios haga algo. ¿Por qué estás triste, hermano Paul?, me preguntó mi traductor en Holanda. ¿Por qué estás triste esta noche? Nadie se convirtió esta noche. Debemos creer, caballeros, en las promesas, no solo en los preceptos, en las promesas. Las promesas están aquí, una luz brillando en las tinieblas, y las tinieblas no pudieron vencerla. El poder del Evangelio. Creo que una de las mayores demostraciones, si no la mayor demostración de todos los tiempos, no es la creación del mundo, sino la creación de un nuevo hombre. La obra de regeneración, que se ha perdido en nuestro tiempo, es la demostración más poderosa del poder de Dios. Él hizo este mundo ex nihilo, y eso es algo asombroso, pero Él crea un hombre nuevo de una masa de humanidad depravada. Eso es poder. ¿Por qué no habría de creer que Dios quiere demostrar ese poder en la conversión de los hombres? Luchemos por la conversión de los hombres. Luchemos por el establecimiento de iglesias bíblicas. Luchémoslo de rodillas. Y creamos en Dios. Creámosle a Él. Hay tanto en qué creer. Una última cosa. Y sé que he tomado demasiado tiempo, pero tengan cuidado de orar solo con las botas puestas. Aprendí esto hace años. Algo que dijo Alexander McLaren, de hecho. Habló sobre cómo, en su estudio, llevaba sus botas puestas. Y eso me hizo pensar. ¿De qué estaba hablando? De que prepararse para predicar es un trabajo arduo. Pero luego comencé a pensar, ¿debo siempre venir a la Biblia con mis botas puestas? ¿Debo siempre venir a Dios con mis botas puestas? Y el punto que estoy tratando de hacer es que si la Biblia se convierte solo en un trabajo exegético para ustedes, y la única vez que se acercan a ella es con sus botas puestas, están en peligro de perder una relación. Así que vengo a la palabra con mis botas puestas. Pero cuando he luchado con el texto, me quito las botas y camino con él, me deleito en él, simplemente disfruto la Biblia. No es un libro de acertijos para descifrar, sino algo para disfrutar, para deleitarse en la palabra de Dios. Es lo mismo con la oración. Sí, déjenme decirles algo. La oración intercesora es un trabajo arduo. No permitan que nadie los engañe. La mayoría de las personas no oran porque piensan que es fácil para algunas personas orar. No. La intercesión es difícil, y eso es orar con las botas puestas, y deben hacer eso. Pero si todo lo que hacen es orar con las botas puestas, están en peligro de perder una relación. Caminen con Él. Simplemente caminen con Él. Deleítense en Él. Piensen pensamientos acerca de Él. Hablen con Él. Oh, mi querido amigo, simplemente alábenlo por la hierba y los árboles. Quiero decir, este planeta debería parecer un escenario para Esperando a Godot. Debería ser todo gris y feo. No debería haber alegría aquí. El hecho de que la haya es asombroso. Deleítense en nuestros hijos, y corran junto a ellos regocijándose en Dios. Simplemente no hagan que todo sea oración. Intercesor. Comunión.
Oh, es tan bueno levantarse por la mañana a veces y decir: Señor, hoy, ¿podemos dejar a un lado la obra de la intercesión? Solo quiero caminar contigo hasta el arroyo. Solo quiero hablar contigo. Te amo tanto. Has sido tan bueno conmigo, Dios. Mirar los atardeceres y decir: Dios, ¿cómo hiciste eso? ¿Con qué pincel lo pintaste? Es la cosa más hermosa que he visto. Hermanos, solo tomen en serio lo que se ha dicho. Órenlo. Vean si tal vez el Señor les ha hablado hoy algo. Oremos. Padre, te agradezco. Te alabo. Te adoro. Me he extendido, Señor, pero, oh Dios, que haya sido contigo, con tu ayuda. Fortalece a estos hombres. Bendícelos. Señor, toma sus manos y llévalos a profundidades mayores y mayores de oración. Guíame, oh Dios. Soy tan novato. Guíame. Guíanos. Que no dejemos caer nuestro manto por una calculadora, una metodología, o incluso un púlpito. Que seamos, ante todo, hombres que te pertenecen, hombres que habitan en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.